Hola, ¿cómo has estado? Bienvenido a nuestro encuentro de hoy. ¿Qué es lo más importante para ti en esta vida? No me contestes tan rápido. Detente un momento y piensa, evalúa las cosas y trata de identificar qué es realmente lo más importante para ti en esta vida. Te voy a decir algunas preguntas que te pueden ayudar a definir esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que más tú desearías obtener? ¿Qué cosa para ti es tan importante que con tal de obtenerla, estarías dispuesto a perder una noche de sueño? ¿O perder la hora de la comida? ¿O perderte unas vacaciones que has estado planeando, esperando durante mucho tiempo? ¿O incluso perder hasta tu empleo? ¿Qué cosa es tan importante para ti que por obtenerla no te importaría perder esas cosas? Todas estas preguntas nos ayudan a pensar en lo que son nuestras prioridades. Y este es el título del encuentro de hoy. En este encuentro, el Señor Jesús nos va a enseñar a priorizar las cosas que realmente importan. Vamos a ver una historia bíblica corta, sencilla, pero que tiene una buena enseñanza. Aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Yo te invito a que busques en tu Biblia Lucas capítulo 10, en la parte del Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios, el Evangelio de Lucas capítulo 10. Vamos a estar leyendo ahora los versículos 38 y 39. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Así empieza el encuentro de hoy. Como podemos ver, dice que sucedió en una aldea. No dice cuál aldea, pero en otras partes de los evangelios se identifica cuál es la aldea donde vivían Marta, María y también su hermano Lázaro. Se trataba de la aldea de Betania, una aldea bien pequeña que estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén, al otro lado del Monte de los Olivos, a unas 2 millas de la ciudad. De hecho, en la práctica venía siendo como un suburbio de la ciudad. Allí vivía esta familia, Marta y María, también su hermano Lázaro. Ellos llegaron a ser grandes amigos de Jesús. Fíjate que cada vez que Jesús iba a Jerusalén para participar de alguna de las grandes fiestas de los judíos, él nunca se quedaba a dormir y demás dentro de los límites de la ciudad. Probablemente no tenía allí familia ni amigos cercanos, pero sí tenía esta familia de Marta, María y Lázaro en las afueras de la ciudad, en la aldea de Betania. Y lo que él hacía muchas veces era que durante el día estaba en la ciudad de Jerusalén y al caer la tarde iba hacia Betania y allá se quedaba con esta familia, con sus amigos. Allí dormía y al otro día podía regresar. Ahora, en este encuentro especial, que parece como si fuera la primera vez que Jesús estuvo en aquella casa con aquella familia, vemos a María, que aprovecha la visita de Jesús para sentarse a sus pies escuchando sus enseñanzas. No es nada raro, esta era la costumbre de los que querían escuchar a los maestros itinerantes, o sea, que iban de un lugar hacia otro y donde quiera que iban, pues enseñaban. Allí los que se juntaban con él, que querían aprender de él, se sentaban a sus pies para escuchar sus enseñanzas. En este día especial de nuestra historia, de nuestro encuentro de hoy, probablemente, aunque no lo dice explícitamente el texto bíblico, probablemente allí estuvieran con Jesús algunos más de sus 12 discípulos, porque él
rara vez viajaba solo, generalmente con sus discípulos. Así que estaba María sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, sus enseñanzas, como una discípula con su maestro. Vamos a ver qué pasó con Marta. Vamos a leer los versículos 40. El versículo 40 específicamente dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dice que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Es probable que estuviera preparando comida para Jesús y tal vez algunos más que habían llegado con él. Mientras preparaba la comida, probablemente estaba tratando de arreglar algunas cosas allí en la casa. Pero el problema aquí está en que vemos como que Marta se molestó. Exactamente qué fue lo que la molestó. Lo que la molestó fue que mientras ella estaba ocupada con sus quehaceres en la cocina, preparando la comida, haciendo todo lo que ella entendía que era tan importante y necesario, su hermana María, en vez de estar con ella, ayudándola, trabajando allí con ella, estaba sentada muy tranquilamente escuchando las enseñanzas de Jesús. Y entonces ella incluso le pide a Jesús que intervenga y le llame la atención a María y la mande a trabajar, la mande a ayudar a Marta. Pero vamos a ver cómo responde Jesús. Versículos 41 y 42 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjate que Jesús describe a Marta con dos palabras. Dice que estaba, en esta versión dice afanada y turbada. Afanada y turbada. En el idioma en que Lucas escribió, en el idioma griego, las dos palabras que usa quieren decir exactamente que Marta estaba, por un lado estaba ansiosa emocionalmente, estaba ansiosa, y por el otro lado estaba agitada físicamente, porque era de una cosa en otra, de una cosa en otra. Tal vez entraba allí donde estaba cocinando, iba para otro lugar, salía afuera a buscar algo, volvía a entrar. O sea, físicamente estaba agitada, pero además en su estado de ánimo, emocionalmente, estaba ansiosa. Sin embargo, Jesús, hablando de María, que era el tema de lo que Marta había dicho, dice que María había escogido la buena parte. Otros traducen la expresión diciendo que María había escogido lo que realmente valía la pena. ¿A qué se refería él? A sentarse a escuchar sus enseñanzas. Después de todo, la comida se podía comer cualquier otro momento, se podía comer al día siguiente, pero Jesús estaba allí y me imagino que eso no sucedía muy a menudo. Tal vez incluso esta fue la primera vez. El caso es que María entendió que esto era lo más importante y así fue. Sí, servir a Jesús y a sus discípulos era importante. Pero más importante aún era aprovechar el momento para escuchar las enseñanzas de Jesús. No sé si recuerdas aquella historia en Juan capítulo 4, cuando Jesús, cansado del camino, se sienta junto a un pozo cerca de una aldea en Samaria, y viene aquella mujer samaritana a buscar agua. Jesús comienza una conversación con ella. Jesús va guiando la conversación, la va guiando hasta que la conversación viene a parar acerca de la identidad de él mismo. Y cuando la mujer entiende por fin que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, sale corriendo a la aldea. Deja incluso el cántaro en el que ella había venido a buscar el agua, sale corriendo a la aldea a avisarle a otros que Jesús, el Mesías, el Cristo, estaba ahí. Pero en ese momento llegan los discípulos de Jesús que habían estado en la aldea
tratando de conseguir algo de comer. Y ahora llegan justo cuando Jesús está terminando de hablar con aquella mujer. No interrumpieron, pero cuando la mujer salió corriendo, ellos se acercan a Jesús y le brindan comida. Y Jesús les responde que él tenía una comida que ellos no conocían. Para sorpresa de sus discípulos, les dice aquello. Y ellos piensan, ¿será que alguien más les trajo de comer? Y él les dice que su comida era hacer la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. En otras palabras, para él había algo que era mucho más importante que comer, que era cumplir la misión para la cual el Padre lo había enviado a este mundo, y eso es lo que él estaba haciendo con aquella mujer de Samaria. Ahora Jesús está haciendo eso que él vino a hacer, enseñando las palabras de Dios. Y María está aprovechando aquel momento. No era escuchando a un maestro cualquiera, era Jesús, el Hijo de Dios, con aquella manera propia, diferente, que él tenía de enseñar la palabra de Dios. Y María aprovecha la oportunidad y se sienta allí a beberse sus palabras, a aprender, a beber de la fuente de agua viva. Las dos cosas que estaban ahí sobre el tapete, servir en la práctica con comida, con cosas a Jesús y sus discípulos, y por otro lado, el escuchar sus enseñanzas, las dos cosas tenían su respectiva importancia, pero aquí lo que se trataba era de cómo establecer cuál de las dos debía tener prioridad en ese momento. Jesús da una clave en este asunto cuando dice que la parte que escogió María no le será quitada. En otras palabras, esto que María escogió es permanente o trae resultados permanentes. En cambio, comer, sabemos que comemos ahora, podemos estar completamente satisfechos y a las 3, 4, 5 horas otra vez tenemos hambre y tenemos que comer otra vez, y así tenemos que comer otra vez, y al día siguiente y al día siguiente. Sin embargo, el satisfacer nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón con las palabras, las enseñanzas de Jesús, escucharlas, aprenderlas, atesorarlas, eso trae resultados permanentes, duraderos en nuestra vida. Diríamos que eternos también. Así que la primera lección que aprendemos de este encuentro tiene que ver con las prioridades. Las prioridades. A veces tenemos que elegir entre una cosa buena y una mala, y bueno, es relativamente fácil, aunque hay personas que se equivocan aún en esto. Pero a veces tenemos que elegir entre dos cosas buenas, dos cosas que son buenas en sí. Es difícil en ese caso establecer la prioridad correcta cuando ambas cosas son buenas. Pero hay dos criterios que los podemos aprender en esta historia. Uno es el criterio de la permanencia, de la perdurabilidad de aquello que nos proponemos hacer. Como en el caso de Marta y María. Había dos cosas allí para hacer: servir a Jesús, escuchar a Jesús. ¿Cuál de las dos tenía resultados permanentes? Escuchar a Jesús. María escogió esa parte. Imaginen que tenemos que escoger entre dos actividades diferentes para hacer esta noche y mañana en la noche. O tenemos que escoger dos cosas buenas diferentes en las cuales invertir nuestro dinero. Y digo escoger porque o hacemos esta cosa o hacemos esta otra. No podemos hacer las dos a la vez. No tenemos tiempo para las dos. Tenemos que escoger una de las dos y las dos son buenas. O si es algo en lo que podemos invertir nuestro dinero, o lo invertimos en este asunto o en este otro asunto, no puede ser en los dos, no alcanza para los dos. Tengo que escoger uno de los dos y los dos son buenos. ¿Cómo puedo escoger? Vamos a aplicar el criterio de la permanencia. Y tengo que pensar, de estas dos cosas buenas, ¿cuál es permanente o cuál tiene resultados permanentes?
Esa es la mejor parte. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí, hay cosas temporales y cosas eternas, y eso nos da una idea de cómo aplicar el criterio de la permanencia, de lo que es perdurable, de lo que trae resultados eternos. Aparte del criterio de la permanencia, el otro criterio que nos puede ayudar a elegir es pensar: esto que me propongo hacer, ¿me ayuda a cumplir mi meta en la vida? ¿Me ayuda a alcanzar mi meta en la vida? Por supuesto, tengo que haber empezado por definir claramente cuál es mi meta en la vida. ¿Ya lo hiciste tú? No me digas que estás viviendo por vivir sin una meta definida. Tienes que sentarte y pensar cuál es la meta de tu vida. A veces la meta de muchas personas es conseguir cosas materiales, alcanzar posición, estatus y reconocimiento social. Esa es la meta de algunas personas. Pero fíjate que el apóstol Pablo, que tuvo todo eso lo tuvo. Lo cambió todo el día que se estableció una nueva meta en su vida. Voy a leer un fragmento de lo que él explica en Filipenses 3, a partir del versículo 4. No podemos leer todo el capítulo, pero yo te recomiendo que lo leas en casa. Filipenses capítulo 3, Filipenses 3. Léelo completo después. Pero voy a estar leyendo a partir del versículo 4. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, en las cosas materiales, las cosas o las cosas de este mundo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y entonces ahora él cita algunas de las cosas importantes que él había obtenido en este mundo. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, etc. ¿Cuál es ahora la meta de Pablo? Dice: ganar a Cristo, ser hallado en Él. Dice más adelante: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, tener a Cristo, ganar a Cristo, alcanzar a Cristo, conocer a Cristo. Esa era la meta de su vida. La meta de su vida. ¿Es la meta tuya? Por tener esa meta, Pablo consideraba ahora todas las demás cosas importantes, ahora las consideraba basura, comparándolas con la excelencia del conocimiento de Jesús. Hay otra cosa que Pablo mismo dice en Efesios 4:13, hablando de cuál debe ser la meta de todos los cristianos. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso, en otras palabras, nos está diciendo que la meta del cristiano es llegar a conocer a Cristo. Y no solo conocerlo, sino ir creciendo hasta alcanzar esa misma estatura. ¿Qué estatura? La estatura de la plenitud de Cristo. O sea,
dicho en otras palabras, hasta alcanzar la madurez cristiana, y la madurez cristiana es completamente lleno de Cristo, es la misma estatura de Cristo. En otras palabras, ser como Cristo, madurar como cristiano es llegar a ser como Cristo, no en apariencia, sino en su carácter, en forma de ser, de hablar, de pensar, de ver la vida, de tratar a las personas. Esa es la meta del cristiano, esa es la meta del discípulo de Cristo, del seguidor de Cristo. Así que si yo tengo que escoger entre dos cosas buenas, ¿cómo aplico el criterio de la meta? Digo, bueno, de estas dos cosas o tres cosas, ¿cuál de ellas me ayuda realmente a alcanzar mi meta de madurar y llegar a ser como Cristo? ¿Hay alguna que me ayuda a eso? Esa es la que yo debo escoger. Esa es la buena parte. Las otras sí son buenas, pero no me ayudan en nada a mi meta, pueden quedar en un segundo lugar o en un tercer lugar o más abajo aún. Finalmente, una lección más específica para nosotros tiene que ver con el tiempo que dedicamos cada día a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios y a estar en comunión con el Señor por medio de la oración. La mayor parte de las veces el tiempo que dedicamos a esto es mucho menos del que debíamos dedicar. Porque sí, hay obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos que se nos presentan? Muchas veces son los mismos de Marta. Marta tenía muchas cosas que hacer. Nosotros también tenemos mucho que hacer. Nosotros también estamos afanados y turbados. Nosotros también estamos agitados y ansiosos. Con tanto trabajo, con tantas tareas, con tantas preocupaciones, que no tenemos tiempo para soltarlo todo y sentarnos a escuchar al Maestro, como hizo María. Ahora, recuerda que María también tenía responsabilidad de trabajar allí, pero ella entendió que aquello era prioritario. Dejó todo a un lado y se sentó a escuchar a Jesús. Teniendo en cuenta que el tiempo en esta vida es limitado, que las oportunidades pasan, que como dice la Biblia en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué aprendemos hoy sobre este asunto? Que es muy importante para nosotros que aprendamos a separar un tiempo. En tu caso, tal vez ese tiempo sea temprano en la mañana antes de comenzar todas las cosas del día. Tal vez ese tiempo sea a la hora del almuerzo, alguna hora ahí al mediodía en que puedes tomarte un break, un receso y decir, ahora voy a dedicarle un tiempo al Señor. O tal vez en la tarde, o tal vez en la noche antes de dormir. No sé cuál será el mejor tiempo en tu caso, pero tenemos que dedicar un tiempo. Hoy hemos visto el encuentro de Jesús con estas dos hermanas en Betania, Marta y María. Las dos eran buenas, amables y atentas, pero a la hora de priorizar cosas, María fue más sabia, pues escogió aprovechar el tiempo para escuchar las enseñanzas de Jesús, ya que eso era algo que podía traerle un beneficio permanente, o sea, eterno en su vida. Dio en el clavo, ¿sabes? Puesto que Jesús declaró que esa había sido la mejor opción. Él se agrada de que dediquemos tiempo a hacer un alto en nuestros afanes, aunque sean muy buenos, y nos dispongamos a escucharlo a Él. Te invito a orar ahora. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tus enseñanzas. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de esta historia, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a cada día separar un tiempo. Aunque tengamos 1000 ocupaciones, ayúdanos a separar un tiempo para sentarnos, para escuchar tu voz a través de tu palabra, para hablar contigo a través de la oración, para estar en comunión contigo, Señor, para dedicar un tiempo a estar contigo a solas,
porque lo necesitamos. Tú no lo necesitas, nosotros lo necesitamos, Señor. Y sabemos que aunque tengamos muchas ocupaciones, esto debía ser nuestra prioridad. Ayúdanos, Señor, a establecer prioridades correctamente en nuestra vida. Perdónanos por las tantas veces que hemos puesto otras cosas por encima de ti. Perdónanos por el daño que esto mismo nos ha hecho a nosotros. Y ayúdanos, Señor, a corregir esta actitud y a priorizar la amistad contigo, a priorizar la comunión contigo, Señor. Bendice a este hermano, a esta hermana que ha estado viéndonos, escuchándonos. Tú sabes sus necesidades, Señor. Sabes sus preocupaciones, sabes sus afanes. Te ruego, Señor, le ayudes. Pero de una manera especial te ruego que le ayudes a establecer prioridades en su vida. Hay tantas cosas que nos pueden robar, Señor, nuestra atención, que nos pueden poner así ansiosos, agitados, con tantas cosas que nos parecen muy importantes. Bendice a esta persona, Señor. Ayúdale a discernir lo más importante en cada momento. Y a priorizar, Señor, a qué debe dedicar su tiempo, sus esfuerzos, su atención. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos a crecer para llegar a ser como Jesús. En el nombre de Él oramos, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro.